Hola, ¿qué tal, jóvenes de tercer grado? Buen día a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión del tercer trimestre. De entrada, pues les envío un saludo cordial. Espero que estén todos bien en casa, con sus familias. Sé que el ciclo escolar ha sido complicado, que ha tenido múltiples problemas, ha habido muchos obstáculos en el camino. Sin embargo, pues hay que resistir, hay que seguir. Estamos ya en la recta final, último trimestre, y pues hay que cerrar de la mejor manera. Eh, Reitero mis mejores deseos hacia ustedes y pues, insisto, espero que ya en este tramo final, pues todos se puedan incorporar ahora sí y, insisto, salgan lo mejor posible y con resultados óptimos para cada uno. Bien, esta sesión inicial del trimestre pues la vamos a destinar a un breve repaso de lo que hemos visto, de lo más importante dentro de lo que se abordó el trimestre pasado. Pues una vez que venimos de vacaciones, pues hay que tener presente en dónde nos quedamos para no perder el hilo y comprender mejor aquello que veamos eh, este, este último parcial. Bien, pues a grandes rasgos les coloqué aquí las características generales, características centrales, rasgos esenciales del siglo XIX en México, el siglo XIX histórico, que como les había comentado en videos anteriores, pues es una etapa eh, crítica, es una etapa difícil, es un periodo turbulento, complicado en la historia de nuestro país, envuelto en muchos problemas y pues, insisto, el siglo XIX histórico pues está ubicado entre 1810 y 1910. Como muestra de lo difícil que fue esta época, pues tenemos el hecho de que es un siglo que inicia con una guerra civil, la guerra de independencia, y concluye con otra guerra civil, con la Revolución Mexicana, el estallido de la Revolución Mexicana. Eso nos da una idea insisto, lo caótico, lo azaroso que fue en muchos sentidos el siglo XIX mexicano. Y bien, habíamos abordado también en un video anterior las 5 etapas en las que se divide el siglo XIX. Guerra de Independencia, la época de la anarquía, es decir, la época del desorden, de las primeras décadas de vida independiente, la construcción del proyecto liberal, es decir, de la revolución de Ayutla a la derrota del Segundo Imperio y la restauración de la República, el fin de la intervención francesa, la República restaurada y el porfiriato. De estas 5, pues en el segundo parcial, en el bloque, perdón, en el parcial anterior, pues ya revisamos las primeras 4. Vamos a iniciar este tercer trimestre con la quinta y última etapa que corresponde al porfiriato. Ese ya es tema del próximo video y con él vamos a iniciar las actividades de este trimestre. Bien, aquí tenemos entonces evidencias, tenemos muestras de lo difícil que fue el siglo XIX en nuestro país, porque además el atraso económico, además de recurrentes crisis sociales, desigualdad, etcétera, tenemos múltiples problemas políticos en los cuales, insisto, he colocado aquí lo más relevante, he resaltado lo más importante dentro de lo que hemos visto ya en videos anteriores. Por ejemplo, de entrada pues tenemos que no existe un proyecto nacional unificado en esa época, sino que al contrario existe la pugna entre diferentes facciones, entre diferentes grupos políticos por imponer el proyecto que ellos consideraban mejor, que ellos consideraban el más adecuado para el país. Y así en diferentes momentos, por ejemplo, tenemos una pugna entre imperialistas y republicanos, otra entre centralistas y federalistas y en otro momento entre conservadores y liberales. El desenvolvimiento de este conflicto, pues ustedes ya lo abordaron en una tarea previa en la cual ustedes ya revisaron y hicieron la distinción entre las características generales del proyecto conservador y
las características generales del proyecto liberal, las propuestas de unos y otros, la visión de unos y otros sobre lo que era más adecuado para el país en aquel tiempo. Es por eso que, bueno, aquí nada más lo coloqué a grandes rasgos, no vamos a profundizar en ello, para no alargar el video y porque, bueno, se trata de una tarea que ustedes ya hicieron, un conocimiento que ya tienen, solo lo retomamos brevemente. Otra muestra de la inestabilidad política de aquella época está en el hecho de que tenemos constituciones sucesivas, constituciones recurrentes, que son propuestas, son promulgadas por el grupo político, por la facción en el poder en ese momento. Así, por ejemplo, tenemos en el 24, con el nacimiento de la República, una constitución federalista. 12 años después, otra constitución, también republicana, pero centralista. En el 43 tenemos unas bases republicanas, pero centralistas también. Y finalmente, en el 57 tenemos una constitución también republicana, una constitución liberal, y que es la que va a regir el resto del siglo XIX en México, hasta la promulgación de la Constitución del 17, que originalmente se planteó como una reforma a la Constitución del 57, pero terminó por dar lugar a una nueva Carta Magna, que es la que, bueno, con muchos cambios, pero pues es la que sigue vigente en nuestro país hoy en día. Y por último, además de guerras civiles como las protagonizadas por liberales y conservadores, tenemos también, en otra tarea que ustedes ya habían hecho anteriormente, conflictos internacionales. 5 guerras sostenidas por nuestro país con otras naciones, intentos de invasión, despojos territoriales en diferentes momentos. Aquí los tenemos brevemente enunciados. El intento de reconquista española, que finalmente fue un fracaso, fundamentalmente debido al clima. La guerra de Texas, que va a derivar en la separación de esta provincia. Y pues 9 años después, su incorporación a los Estados Unidos. La guerra de los pasteles, la primera guerra con Francia. La guerra entre México y Estados Unidos del 46 al 48, el cual pues este conflicto supone, como ya ustedes saben, porque ya lo investigaron, pues la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. La pérdida de California, de Nuevo México, de Utah, de Arizona. Y por último tenemos la intervención francesa y la consecuente instauración del Segundo Imperio, la llegada de Maximiliano, etcétera, del 62 al 67. Y bien, insisto, con esto terminamos nuestro repaso. Es solamente para que lo tomen en cuenta, para que se den una idea de que el siglo XIX mexicano pues fue difícil, fue complicado. Aquí, insisto, tenemos enunciados algunos de sus problemas, algunas de sus dificultades, y bien, espero que les quede más claro con esto. Reitero, la siguiente sesión pues vamos a abordar el porfiriato, para ya entrar de lleno a la Revolución Mexicana, al inicio del México contemporáneo, que es a lo que le vamos a dedicar el tercer trimestre. Siglo XX y lo que podamos ver del siglo XXI, si es que nos da tiempo. Es todo de mi parte, agradezco su atención y les pido nada más que revisen Classroom y su correo electrónico para que vean la actividad de esta semana y chequen bien condiciones, tiempos, etcétera, para que pues nadie se rezague, no haya problemas y pues a todos les vaya bien. Bien, pues me despido deseándoles lo mejor. Gracias y hasta luego.